Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto poder estar acá en esta noche con ustedes nuevamente, reunidos para disfrutar de este espacio maravilloso que Dios nos da para formar nuestras vidas, para enseñarnos a través de la vida de nuestro hermano mayor, del Señor Jesús. Es maravilloso poder ver en este hombre a un ser humano que le creyó a Dios y que al creerle a Él abrió todo su interior para que Dios lo formara, para que Dios lo educara, para que Dios le instruyera, para que Dios se pudiera expresar en su vida. Y bueno, hoy los invito a que abramos también nuestro interior y que permitamos, así como Jesús, que sea Dios educándonos, formándonos y usándonos para que Él pueda expresarse a través de nosotros. Entonces los invito a que, puestos en pie, vamos a dar inicio con una oración. Padre Celestial, en esta noche estamos muy agradecidos por la maravillosa oportunidad que tú nos das de estar en esta reunión, en este espacio de formación, oh Dios, en este espacio salvador. Gracias te doy por cada uno de los jóvenes, de los adolescentes, los niños, los adultos que nos acompañan en todas partes del país y fuera del país. Gracias, oh Dios, por su disposición, por su apertura en esta noche, para que este espacio sea un espacio maravilloso que tú nos brindas, oh Dios, un espacio en el cual tu palabra llega a nuestras vidas y nos transforma. Un espacio en el cual nos encontramos con nuestros hermanos, un espacio en el cual recibimos a través del ministro que tú vas a usar en esta noche, esta palabra de verdad que impactó la vida de Jesús, esta palabra de verdad que lo formó, que lo estructuró y que hoy llega a nosotros. Oh Dios, gracias te doy por esto. Gracias te doy, Padre Celestial, por tu Hijo Jesucristo y la forma tan especial en la cual Él impacta hoy nuestras vidas, la manera en la cual hasta el día de hoy Él es vigente. Gracias te doy por todo esto y en este momento te presento las vidas de todos, oh Dios, los que estamos reunidos en este espacio para que seas tú hablándonos, para que seas tú tocándonos, sensibilizándonos, despertándonos en conciencia, oh Dios, de todo aquello que necesitamos de poner, de todo aquello a lo que debemos renunciar, oh Dios, para que nosotros cada día podamos seguir las pisadas de tu Hijo Jesucristo, para que cada día podamos tener esta experiencia maravillosa de salvación. Gracias te doy, oh Dios, por este espacio y pido tu dirección en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, los invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 52. Entonces, allí donde ustedes están, vamos a aprovechar este espacio maravilloso de la lectura antifonal. El versículo 22 dice así: Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos
y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda, hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Gloria a Dios por su palabra, y vamos a disponernos y vamos a estar muy abiertos a todo esto que nuestro Dios tiene para nosotros en esta noche. Los invito a saludarse los unos a los otros y que Dios los bendiga grandemente. Pecado yo vivía, en tinieblas y en error, mas la mano de Jesucristo me tocó y salvo ya soy. Me ha tocado, sí me ha tocado, y ahora sé
Salvador. Sana, salva, viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Desde que encontré al Maestro, desde que lavó mi ser, nunca dejaré de alabarle hasta que Él regrese otra vez. Me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que el Salvador sana, salva, viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Desde que encontré al Maestro, desde que lavó mi ser, nunca dejaré de alabarle hasta que Él regrese otra vez. Me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que el Salvador sana, salva, viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que el Salvador sana, salva, viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti,
Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí. Y no amarte de palabra, sino en verdad. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí. Y no amarte de palabra, sino en verdad. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí. Y no amarte de palabra, sino en verdad. Aquí en este mundo, por malos caminos me vi, pero un día oí hablar del Señor, quien puede mi alma salvar. La diferencia es Cristo, que puede mi vida cambiar. La diferencia es Cristo, que veo mi alma sanar. Si estás tan distante de Cristo,
Bien, gracias a Dios. Y para continuar en ese mismo espíritu que llevamos en nuestro espacio de alabanzas, vamos hoy a hacer nuestro ejercicio de reflexión alrededor del texto y vamos a hacerlo en la carta de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo número 8. Vamos a escuchar a Jesús hablándonos. Juan capítulo 8, versículo 31 y versículo 32. Entonces vamos a hacer el ejercicio, leer el texto y vamos a meditar durante 5 minutos en lo que ese texto nos está diciendo o nos quiere decir, lo que Jesús a través de ese texto nos quiere decir a cada uno de nosotros en esta noche. Entonces, 5 minutos para hacer el ejercicio allí con el texto.
Vamos en este momento a orar y vamos a decirle en esa oración a nuestro Señor Jesús que nosotros aquí estamos para ser sus discípulos, que estamos interesados en conocerlo y que queremos que Él nos muestre la verdad, nuestras verdades, que si hay algo en nosotros que no es verdad de lo que nos decimos, de lo que pensamos, de cómo hemos interpretado muchas cosas de la vida, que nos lo revele, pero que nosotros aquí estamos para aprender a vivir en esa verdad que Él nos está pidiendo allí para ser libres. Oremos allí donde cada uno está. Sí, Señor Jesús, aquí estamos ante ti. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta invitación tan especial que nos haces a ser tus discípulos. Y no podemos ser discípulos tuyos de cualquier manera, Señor. Tú estás llamando nuestra vida a la verdad. Por favor, Señor, revélanos cuántas condiciones hay, cuántas cosas hay en nuestro interior que no son ciertas, cuántas cosas estamos manejando, Señor, a veces que no son más que una fachada, que no son más que una imagen, pero que nuestra realidad interior es otra cosa y tú sí la conoces. Aquí estamos, Señor, primero pidiéndote perdón por todas esas formas, Señor, tan equivocadas de haber asumido la vida y pidiéndote que nos ayudes. Que tu claridad llegue hoy a la vida nuestra y que a través de esa claridad podamos enfrentar con valentía las verdades de nuestra propia existencia. Gracias te damos, Señor, porque entendemos que este es un llamado que tú nos haces para examinarnos y llegar a ser discípulos auténticos de una fe tan grande como la que tú nos has entregado, Señor Jesús. Aquí está nuestra vida delante de ti. Aquí está todo lo que somos ante tu presencia, para que tú, Señor, reveles, muestres, saques a la luz, nos ayudes, Señor, a aceptar aquellas condiciones de nuestra vida que no son verdad y que debemos llevarlas, Señor, a moverse en la verdad. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, y pueden tomar asiento quienes estén de pie. Y en función de esto que estamos aprendiendo de la Cátedra de Jesús, vamos en el día de hoy a iniciar una nueva área de ese crecimiento, de ese desarrollo que tuvo el hombre Jesús. Entonces ya nosotros trabajamos lo que fue el área o la dimensión biológica, física, y ahora vamos a empezar a hablar de lo que es la dimensión mental afectiva, que es una dimensión muy especial. Aquí vamos a conocer a un Jesús donde vamos a ir completando esa imagen de un hombre que fue desarrollándose, y vamos a ver a un hombre que tuvo que desarrollar su afectividad. Vivió sus procesos mentales propios del desarrollo de todo ser humano. Nosotros sabemos que todos los seres humanos pasamos por procesos de desarrollo mentales, por etapas, y esos procesos nos van permitiendo desarrollar no solo nuestras habilidades intelectuales, sino que también son fundamentales para el desarrollo de nuestra área afectiva, de nuestras relaciones, de nuestro encuentro con los demás. Y a ese Jesús es al que vamos a empezar a ver cómo se dio el desarrollo en esa área de su vida. Entonces, quiero empezar haciendo un ejercicio, y quiero que cada uno haga este ejercicio, y es que vamos a ubicarnos, ¿sí?, en nuestra realidad de dónde somos nosotros, de dónde venimos cada uno de nosotros. Entonces vamos a empezar a ubicarnos el continente en el que cada uno de nosotros nació. Entonces la mayoría de los que probablemente están escuchando nacieron en América, y particularmente en la región que conocemos como América Latina o América del Sur, ¿sí? En esa región, entonces, ¿en qué país nació usted? Bueno, si usted nació en Europa o si usted nació en otro lugar, ubíquese allí. ¿En qué país nació? Entonces nos ubicamos, en el caso particular, en Colombia.
Y vamos a ubicarnos un poco más. ¿En qué ciudad nació? Entonces, cada quien va a ir ubicándose en esa ciudad donde nació. En lo personal, nací en la ciudad de Bogotá, pero cuando cumplí más o menos 3 años, 4 años, nos trasladamos con mi familia a la ciudad de Bucaramanga y mi crianza entonces fue en la ciudad de Bucaramanga. Ahora ubíquese en la casa donde usted creció, ese lugar, ese entorno, el barrio donde usted se crió, las personas que lo rodearon, la escuela donde usted fue o el colegio donde usted fue de niño. Todo eso hace parte del entorno y aquí quiero mostrarles, hermanos míos, algunas fotografías de mi infancia. Yo de la infancia no tengo muchas fotos, pero les voy a compartir algunas de esas fotografías. Entonces ustedes van a seguir haciendo el ejercicio allí y sería muy interesante si durante la semana lo pueden continuar buscando eso, fotografías y cosas que les recuerden todo eso que fue formando mucho de lo que nosotros después somos. Entonces aquí les voy a mostrar algunas fotografías. Esta primera fotografía que les presento es la fotografía de mi familia más cercana. Entonces allí están mis papás y mis hermanos, ¿sí? Todos muy lindos. Identifiquen quién es cada uno. Entonces están mis hermanas, tengo una hermana mayor y 2 hermanos menores. Yo estoy ahí en los del medio. ¿Dónde crecí? Entonces, el lugar donde crecí fue un lugar muy particular porque, de hecho, el nombre del lugar es muy particular, queda en la ciudad, pero es una granja. El lugar se llama Granjas de Julio Rincón. Y entonces, allí en la foto están viendo cómo eran los alrededores de ese lugar para salir de mi casa y llegar al lugar donde teníamos que tomar el autobús, había que caminar siempre un trayecto más o menos de unos 10 minutos caminando. Habían 2 opciones, se podía subir por rampa o se podían subir escaleras. En alguna época en la foto estamos viendo la rampa, en otra época subía por las escaleras, todo dependía del estado de ánimo que tenía en ese momento. Eran 150 escaleras que había que subir. No había riesgo de que a uno se le quedara nada del colegio porque si se le olvidaba devolverse no había tiempo y quien se lo subiera tampoco. Otra cosa también muy especial, traté de buscar fotos, pero realmente no tengo muchas fotos de cómo era la casa donde como tal yo me crié. Sí, del lugar, habían muchos árboles, habían muchas frutas. El lugar mismo no transitaban muchos carros porque no había entrada vehicular, entonces uno podía bajar a la peatonal, así lo llamábamos, y ahí en la peatonal era que jugábamos con los otros niños o pues entre nosotros como hermanos, que bien éramos bastante, entonces armábamos los juegos. El lugar era especial para jugar a venados y cazadores, entonces cuando los primos iban a visitarnos, eso era muy espectacular para jugar a venados y cazadores porque había donde correr, había donde compartir. Pero la casa donde particularmente me crié, pues siempre fue una casa muy sencilla, muy humilde. Y por mucho tiempo esa casa me avergonzaba. A mí me daba pena vivir allí. Cuando era niña, no. Cuando era niña yo era feliz de vivir allí. Pero sí recuerdo que cuando llegué al colegio o cuando empecé a estudiar en el colegio, empezó a crecer en mí ese complejo muy grande, muy profundo del lugar donde yo vivía. Entonces a mí me daba una pena terrible que alguien llegara a ir a mi casa. Yo sentía que ese lugar donde yo vivía era muy feo, que no quería vivir allá. Y bueno, por mucho tiempo ese sentimiento fue allí creciendo, pero hoy día veo ese lugar nuevamente y veo las fotos y digo, qué bendición tan especial. ¿Dónde creció usted? Ese entorno donde yo crecí, que pues en las fotos se ve muy bonito, también tenía sus dificultades. Socialmente era un lugar
un poco marginal. Además de eso, en el entorno habían problemas, habían situaciones, por ejemplo, personas que consumían droga, las había. Entonces a veces uno cuando iba para el colegio, cuando estaba en la escuela no, pero cuando iba para el colegio sí recuerdo que tenía uno a veces que ver chicos o muchachos allí en su grupo y uno sabía que estaban consumiendo alguna droga, y pues eso le generaba a uno como temor, como cierto susto. Sin embargo, siempre Dios nos guardó. Bueno, eso que es el ejercicio que ustedes hicieron allí, es un ejercicio muy importante para ir descubriendo también dónde fue que Dios nos puso a nosotros. Porque vamos a descubrir que en Jesús, y entonces aquí ya nos vamos a meter a hablar de Jesús, y va a dejar usted allí el ejercicio suyo por un momento. Jesús, como todo niño, necesitó de un ambiente que le aportara seguridad, que le aportara afecto y que le aportara esas condiciones básicas para desarrollar algo muy importante para llegar uno a ser creyente cuando adulto, y se llama la confianza. Uno no confía porque eso sea algo que naturalmente se desarrolla. Uno necesita de entornos que de niño le ayuden a desarrollar esa confianza. Y eso es lo que vamos a empezar a estudiar de Jesús, cómo fue el entorno que favoreció el desarrollo de un niño creyente y de un adulto creyente. Y entonces vamos a ver que Jesús tuvo que aprender a hablar. Jesús tuvo que aprender un idioma que era el idioma propio del entorno donde él crecía. Y ese idioma, en el caso de Jesús, era el arameo. Jesús aprendió a hablar el arameo, que es como un hebreo no tanto escrito, sino más hablado, un hebreo muy coloquial, porque el hebreo después del cautiverio quedó como reservado para las cosas sagradas, y lo que se hacía, como la mayoría de gente no escribía, al hablarse era el arameo, y ese era el lenguaje, y él tuvo que aprender las palabras básicas del arameo. Él tuvo que aprender a llamar a sus papás, y en arameo cómo se llamaba al papá y cómo se llamaba a la mamá. Nosotros decimos ma porque en el español esa es la sílaba que es más fácil de decir, y pa es la otra sílaba fácil de decir. Bueno, en el arameo la sílaba fácil es abba. Esa es la forma de decir pa o papá, abba. Y mamá es ima. Entonces, él tuvo que aprender. En su proceso de desarrollo, tuvo que aprender esas palabras, y también aprendió el significado de esas palabras en la relación con sus padres. Fue también en esa lengua donde él anunció su mensaje. Es decir, ese fue el recurso que él utilizó para hablar a los demás, y había algo muy particular en Jesús, y es que los galileos, que era la región de donde él venía, allá Galilea, ya lo vamos a ver en el mapa, tenían un acento característico. Tenían un acento que cuando ellos llegaban, por ejemplo, a Jerusalén, y allí también se hablaba el arameo, ellos distinguían cuando ese arameo era de Judea o cuando ese arameo era de Galilea. Y nosotros podemos ver, quiero que hagamos una referencia bíblica de eso, y es en Mateo, capítulo 26, versículo número 73. Cuando está el apóstol Pedro negando a Jesús, el discípulo lo niega, y entonces dice el versículo 72, Pedro lo negó por segunda vez jurando, yo no conozco a ese hombre.
Y entonces allí alguien escuchó y dice, un poco después se acercaron los que estaban allí y le dijeron a Pedro, sin duda, eres uno de los Galileos, se nota por tu modo de hablar. A nosotros aquí en Santander nos dicen que se nos nota nuestro modo de hablar. Y eso es así. Pero miren que algo muy especial de Jesús es que él, aunque tenía ese acento que era más bien, si lo hablamos en términos nuestros hoy, era el acento de una persona del campo. Porque Galilea no era el lugar de formación ni el lugar de los eruditos, era la gente del campo. Entonces él tenía un acento de las personas del campo, pero él nunca se dejó acomplejar por eso. Cosa que a veces sí nos pasa a nosotros. Cada lugar donde nosotros nacemos, y yo creo que en este punto uno tendría que descubrir que eso también tiene parte en el propósito de Dios. Y no se trata de decir, es que entonces este acento es mejor o los que hablan de esta manera son mejores. No, Dios nos pondrá en cada lugar y nos pondrá las personas a quienes con esa forma en la que nosotros hablamos les podemos llegar. Él nunca se dejó acomplejar y aprendió a hablar y aprendió a transmitir, y vamos a descubrir todo lo que ese lugar donde él creció le aportó para transmitir el mensaje, que no se transmitía en Jerusalén. Aunque era un mensaje en Jerusalén muy elaborado, muy sofisticado, ese Galileo aprendió a transmitir un mensaje fresco, un mensaje de vida, un mensaje actual que todos podían entender. Ahora vamos a mirar dónde estaba él, cuál fue la ciudad donde él creció y qué características tuvo esa ciudad donde él creció. Entonces, es Jesús de Nazaret. Entonces, allí en el mapa, estamos viendo, está la región de Galilea, allá está la región de Galilea al norte, y en esa región de Galilea, una aldea, no vamos a decir una ciudad, una aldea de esa región, entonces es Nazaret. Pero resulta que Nazaret, y vamos a mirar una referencia bíblica también, no era un lugar del que se esperaran muchas cosas a nivel de los profetas o a nivel de cosas buenas del pueblo. Miren lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 46. Dice, Natanael replicó, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Es decir, hay una idea cultural en el medio donde está Jesús que dice que de ese lugar donde él creció, pues no se puede esperar nada bueno. Como les digo, eran las personas dedicadas al campo. Allí todas las familias que vivían eran familias dedicadas al trabajo, porque eso sí tenían que trabajar bastante para pagar todos los impuestos y para pagar todas esas cosas que eran bien altas en esa época y tratar de sobrevivir ellos. Entonces, hermanos míos, imagínense usted nacer en un lugar donde ya de entrada se tiene la idea de que de ahí no va a salir nada bueno. Y por eso les daba también el ejemplo, porque probablemente ese es el lugar donde usted se crió. Y lo digo en términos de lugar como el barrio o el entorno donde a veces nosotros crecemos, pero lo digo también como la ciudad misma o el país, porque si nosotros miramos Colombia a nivel del mundo, no es que tenga una fama muy agradable y de pronto alguien diría, ¿de Colombia puede salir algo buenecito? Y claro, nos sentimos ofendidos y ¡ay, cómo hablan así! Pues es la idea cultural y con eso tuvo que luchar Jesús, pero vamos a descubrir que sí salió algo bueno de allí, porque es que en los propósitos de Dios, Dios en cada lugar está formando personas que honren y que dignifiquen los espacios sociales. Y tal vez usted, muchacho, es ese llamado de Dios para honrar ese lugar donde usted está. Algo que
en lo personal, hermanos, a mí me emociona y le agradezco a Dios, es cuando hay iglesias en lugares socialmente marginados. ¿Por qué? Porque una iglesia en esos lugares es la oportunidad de formar algo que valga la pena allí. Pero a veces nosotros nos acomplejamos tanto y decimos, donde me tocó, como yo les cuento en mi historia, donde me tocó crecer, en esa época donde vivía acomplejada, cuando yo iba subiendo esas escaleras, por ejemplo, yo estudiaba en la tarde, entonces me tocaba subir las escaleras a pleno sol de las 11:30, 12 del mediodía, y habían días en que yo decía, ¿por qué me toca vivir aquí? ¿Por qué me toca caminar todo esto? Y no entendía. Hoy día, hermanos, alabo a Dios y de verdad le digo gracias porque en ese entorno Él guardó, Él cuidó, Él preservó de tantas maneras la vida nuestra que uno dice, Dios siempre es bueno. Y hoy uno poder decir que uno sea una alternativa en ese lugar donde está. Muchos de los que crecieron al lado nuestro, sí, se fueron por caminos equivocados, pero muchos otros han tomado caminos buenos. Y Dios lo pone a usted, muchacho, Dios lo está poniendo a usted en ese lugar para que usted haga algo que quite ese estigma. De Nazaret no se esperaba nada bueno, pero allá nació Jesús. Y de ese lugar, que era una aldea muy sencilla, era una aldea de más o menos entre 200 y 400 personas, o sea, eso era algo muy pequeño. Yo me ponía a hacer cuentas y 200 personas, yo creo que es la cantidad de personas que viven en un barrio, ¿cierto? Si de pronto en un barrio viven más, hasta 400, es un barrio de lo que nosotros conocemos hoy en Bucaramanga. Bueno, esa era la aldea, esa era la ciudad donde vivía Jesús. Y en ese lugar, entonces, el dinero no era algo que fluyera mucho. Realmente la gente allí vivía, era mucho del intercambio de productos. Entonces, allí sí se producían, por ejemplo, ciertos elementos como el trigo, la cebada, el mijo. Habían vides de uva negra, o sea, la de hacer el vinito, y olivos, sí, habían plantas de olivo, que es de donde salen las aceitunas, y en algunos lugares que no eran muchos, sino muy pequeños, donde había sombra, porque era más bien un lugar un poco desértico, entonces allí se sembraban verduras y legumbres, pero era una zona rodeada también de muchas montañas o colinas, porque no eran montañas como las nuestras aquí, sino más bien como colinas. Era un lugar muy especial, era el campo, no era una ciudad, era en el campo donde él creció. ¿Y cómo era la vida de ellos allí? Entonces, las casas donde ellos vivían tenían un solo cuarto, o sea, digamos, era un encerrado. Esa era la casa. En ese cuarto dormía toda la familia. Pero habían varias casas cercanas, a veces 3 o 4, cada una de una familia, y esas 3 o 4 casas sí compartían en común un patio. Y entonces el patio de las casas tenía en común un molino. Entonces en ese molino era para todas esas familias. En ese mismo patio era donde se guardaban los instrumentos para la labranza. Entonces cuando los hombres llegaban de su trabajo, iban al patio y allí guardaban todo. Pero en ese mismo patio era donde jugaban los niños. O sea que seguramente allí en el patio que compartía la familia de Jesús con otras familias, él aprendió a jugar y a compartir con otros niños. Y en ese mismo patio, o sea, ese era el lugar de hacer casi todo, descansaban y hacían tertulia los mayores en las noches o en las tardes, ¿sí? Y ya en las noches, cuando era la hora de dormir,
pues entonces cada uno se iba para su casa. ¿Qué podemos nosotros ver de esa vida? Que era una vida sencilla, era una vida sin muchas complicaciones y era una vida donde además de eso las mujeres estaban en casa en épocas a veces de siega, entonces ellas y toda la familia, tocaba a todos, se iban a ayudar a la cosecha porque se necesitaba mano de obra. Ya en las ciudades sí, eran solo los hombres los que iban a la cosecha, pero en aldeas como las que vivía Jesús, todos iban a cosechar, mujeres, hombres, adultos y niños. Entonces Jesús, viviendo en ese entorno, aprendió cosas que luego él fue exponiendo y fue contando en su relación con las demás personas. ¿Qué aprendió? Pues él allá aprendió cuál es el mejor lugar para poner una lámpara y que alumbre toda la casa. Eso lo aprendió en ese lugar donde creció. Y entonces allí tenemos esa parábola de la lámpara, cuando él le dice a los discípulos, ustedes son la luz del mundo. Jesús debió ver muchas veces a las mujeres barriendo la casa con una hoja de palma seca, desesperadas, buscando una moneda, buscando algo que se les había perdido. Y entonces allí es donde tenemos esa parábola de la moneda perdida. Tuvo que ver muchas veces cómo su madre y las vecinas salían al patio para elaborar el pan o para hacer el pan, y debía descubrir que ellas siempre que iban a hacer el pan llevaban un pedazo de levadura y que eso se lo ponían a la masa y eso tenía un efecto sobre la masa. Eso lo vio en el entorno donde él creció. También se dio cuenta cuando su mamá remendaba la ropa, porque ese era oficio de las mujeres, que no era buena idea ponerle un pedazo de tela nueva a un vestido que ya estaba viejo. Eso también lo debió descubrir allí. Debió aprender allí y debió oír con mucha seguridad, y de hecho él también debió hacerlo, cómo los niños le pedían a sus papás un pedazo de comida o algo porque tenían hambre, y debió ver cómo sus papás les daban cosas buenas a esos hijos. También aprendió a conocer que entre los vecinos se ayudan y se hacen favores, y no es extraño que en alguna ocasión haya escuchado a sus padres levantarse porque alguno llegó tarde a la casa tocando y para que abrieran la puerta y le hiciera algún favor que necesitaba. Y de allí tenemos entonces todas esas parábolas que Jesús contaba, pero son parábolas que salen precisamente de su vida, de su cotidianidad, del entorno donde él creció. Allí entonces Jesús aprendió a ver, aprendió a descubrir y aprendió a conocer a un Dios que es Padre, que es Madre y que ama a la comunidad, que ama a los suyos, porque percibió el amor de su familia, percibió el cuidado de los que estaban cerca de él. En el campo, que es ya el lugar más específico, entonces Jesús creció en medio de la naturaleza. Y en medio de esa naturaleza aprendió a tener los ojos muy abiertos al mundo que le rodeaba. Y en el texto de Mateo, capítulo número 6, a mí personalmente ese es uno de los textos que siempre me gusta mucho de las observaciones que hacía Jesús. Mateo 6, 20, a partir del versículo 26, dice Jesús, fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, no guardan alimentos en graneros, y sin embargo el Padre del cielo, el Padre de ustedes las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a su estatua?
a su estatura. Qué pena. ¿Y por qué se preocupan tanto por la ropa? Miren cómo crecen las flores del campo, no trabajan ni tejen. Pero yo les digo que ni Salomón con todo su lujo se pudo vestir como una de ellas. Ese versículo, esas palabras de él son el resultado de una observación continua de la naturaleza que le rodeaba. Haber crecido en ese lugar era una oportunidad increíble para desarrollar esa sensibilidad que lo fue acercando a un Dios que estaba presente en todo lo que le rodeaba. Cuando estaba preparando este mensaje, muchachos, les cuento que hubo un momento en que yo dije, yo tengo que ir porque en este tiempo de encierro y de todo esto, yo siempre salgo a mirar el cielo, a mí me gusta observar las flores. Yo dije, pero yo necesito tener un contacto con esa naturaleza. Y entonces me fui a hacer una caminata y es que realmente en el lugar donde estaba era un lugar donde estaba rodeado de mucha naturaleza. Y cuando uno observa, llegó un momento en que nos sentamos con los chicos que íbamos y nos sentamos a observar. Y es tan maravilloso ver a un Dios que está presente en cada detalle. Cualquier cosa que uno observe. Yo en esa ocasión me acuerdo que en el paisaje que estaba observando en el cuadro visual, había un árbol que era un chamizo. Yo decía, hasta este chamizo se ve bien ahí. Ya si uno lo quita, no tiene el mismo sentido, porque el chamizo que estaba acá me permitía contrastar de manera extraordinaria el otro árbol que estaba frente a él totalmente florecido. Y sin ese chamizo el contraste ya no sería igual. Pero es que la naturaleza habla. Y el entorno donde creció Jesús le permitió ir descubriendo, tener esa sensibilidad para ver a un Dios que está presente y aprender a confiar en un Dios que es providente. Si provee a las aves del cielo, dice él, también lo va a hacer con nosotros. Y estamos hablando de un niño que creció en un entorno donde ellos vivían de lo que se trabajaba, pero aprendió a confiar. Jesús contó con unos padres y un entorno comunitario que fue el apropiado para que él aprendiera a percibir a los demás de una manera válida, y en ese percibir a los demás de una manera válida pudo acercarse válidamente a su Dios. Muchas veces ese es el problema de los niños, que no tienen en su infancia esos acercamientos, esos espacios relacionales válidos. Pero esa no es una tragedia y no significa que uno no pueda llegar a ser creyente por eso, y ya vamos a ver que sí. Jesús sí contó con ese entorno. Jesús en Nazaret, que era donde él creció, la familia lo era todo. La familia determinaba el lugar de nacimiento, la familia era la escuela de la vida de él y la familia era la garantía de trabajo. O sea, si se salía de ese núcleo familiar, se convertía en alguien que difícilmente iba a tener posibilidades de encontrar trabajo. Leíamos nosotros en la lectura antifonal inicial, en Lucas 2, cómo la familia de Jesús es una familia creyente, lo llevan al templo cuando cumple el tiempo de la circuncisión, y luego vemos más adelante, dice en el versículo, ya les digo qué versículo, Lucas capítulo número 2, en el versículo número 41, los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Entonces ahí en el mapa ubíquense, Nazaret allá arriba, Jerusalén abajo. Ese camino lo tenían que hacer a pie, o sea, eso era unas vacaciones.
Y esas vacaciones las hacían en caravana. Entonces, vamos a decir que se ponía de acuerdo el núcleo, no solo la familia como el papá, la mamá y los hermanos, sino el núcleo y el clan familiar. Bueno, nos vamos para Jerusalén en tal fecha, la fiesta. Y se armaba la caravana y se iban encaravanados, como cuando uno se va de paseo y entonces se van los primos hablando con los primos, los mayores allá entre ellos, y hay risas, y hay juegos, y hay canciones, y mejor dicho, hay de todo, porque era eso, ¿no? No es como nosotros pensar hoy que nos vamos a un lugar y nosotros y ya andamos. No, eso era un montón de gente. Y ellos todos los años hacían ese paseo. Entonces, él creció rodeado de un entorno de relaciones nutridas, de relaciones muy saludables, y por eso es digamos, entendible lo que nos narra allí el texto, y es que se fueron de Jerusalén, salieron todos y los papás dijeron, pues debe ir allá con alguno, ¿cierto? Porque es que era mucha gente, y cuando lo empezaron a buscar se dieron cuenta que el muchachito se les había quedado en el templo. Entonces les tocó devolverse al templo a buscarlo. Lo encontraron allá con los maestros de la ley, pero miren algo muy interesante de Jesús. En el versículo 51 dice, Jesús regresó con ellos a Nazaret y siguió obedeciéndoles. Es un hombre que va dando una medida de madurez, pero está sujeto a su familia porque ella le está aportando los nutrientes para su desarrollo social, para su desarrollo espiritual. Dice, su madre guardaba por su parte todas estas cosas en su corazón. Jesús tuvo hermanos, y al menos la Biblia nos da testimonio de que tuvo 4 hermanos hombres y mujeres, no sabemos cuántas, pero tuvo hermanas mujeres. Miremos lo que dice Marcos 6:3. Y les estoy dando esas referencias para que nosotros descubramos qué hace Jesús, nos lo muestra la Biblia. Marcos 6:3 dice, pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón, que son sus 4 hermanos. Y dice, y sus hermanas no están aquí entre nosotros. O sea, él tuvo que aprender lo que significaban las relaciones entre hermanos, siendo él el hermano mayor. Y en una sociedad como la de Israel, ser el hermano mayor tenía sus implicaciones y ser el hermano mayor tenía sus responsabilidades también. De hecho, lo que conocemos nosotros como la Carta de Santiago, se cree que Santiago es uno de los hermanos de Jesús que se convirtió en un seguidor de Jesús. Esto es muy especial porque logró convencer a uno de sus hermanos, que no es tarea sencilla y que nosotros mismos descubrimos en el texto que para la misma familia fue contradictorio en algunos momentos el camino y las decisiones que Jesús iba tomando, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que abandonar la familia en esa sociedad era algo muy grave. Y además de eso, era quedarse a la deriva. Nosotros vemos que en algún momento, con razones de peso, Jesús tomó esa decisión. En casa era donde se aprendían las oraciones y donde se repetían las oraciones. Al levantarse, se repetía el Shema. ¿Y cuál era el Shema? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y en la noche volvían a repetir el Shema. Imagínense ustedes todos los días repitiendo, eso es algo que va calando. Y fue calando profundamente en la vida de Jesús, al punto que cuando a él le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante? Él dice,
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Jesús, entonces, hermanos míos, recibió de su familia los nutrientes para el desarrollo de un creyente. Jesús aprendió en Galilea a ser un creyente practicante, porque como ellos allá no tenían el templo, como ellos allá no tenían maestros, como allá no habían eruditos, allá la ley no era solo memorizada, la ley se practicaba en las relaciones, la ley se practicaba en los negocios, la ley era la práctica existencial de ellos. Y entonces, miren lo especial del lugar donde él creció, porque él no conocía los textos sagrados, él conocía las interpretaciones de esos textos, que era lo que memorizaban, y parece ser que una de las favoritas, o tal vez de las que más cerca pudo tener, fue la interpretación del texto de Isaías, porque nosotros vemos que Jesús habla de Isaías mucho, pero él sí aprendió una fe en la práctica de su cotidianidad. ¿Y cuántos de ustedes, las experiencias que han vivido, no han sido precisamente las experiencias que les forman esa fe? Y aquí les quiero contar una última anécdota, ya para concluir y cerrar este mensaje. Cuando nosotros en el lugar donde vivíamos, hubo una época donde pasamos una situación económica que era difícil. En ese lugar crecía un árbol que se llamaba el árbol de pan, o nosotros decíamos de panas. Da un fruto y ese fruto al caer entonces tiene una semilla que es grande. Esa semilla se cocina, se quita la cáscara y lo que queda por dentro uno se lo come. Es como, digamos, en la textura parecida a un tubérculo, ¿sí? Pero pues es un árbol. Y las panas son muy nutritivas. Cuando uno no las ha comido nunca, pues le saben raro, o dice uno que sabe a yuca, otros que a papa, bueno, otros que a apio, sabe a panas. Y esas panas, cuando la primera vez que nosotros las vimos caer, mi mami averiguó, ¿y eso qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y se puede comer? Bueno, qué bendición. Entonces, panas en jugo, panas en guiso, panas fritas, panas cocidas, panas en chicha, panas en todas sus maneras. Y siempre había provisión. Llegó un momento en que la situación empezó a mejorar y las panas dejaron de llegar. O sea, el árbol, yo no sé por qué, y yo siempre le digo, Señor, es como si a través de esa experiencia tú nos hubieras llevado a descubrir que el sustento eras tú. Porque mientras estuvo la crisis, que fue por varios años, siempre hubo panas. Y a veces caían 2, 3, 4 panas en un día y nosotros recogíamos y nos encantaban. Nosotros éramos felices comiendo panas. Pero cuando la crisis pasó, el árbol dejó de dar panas y ahora a veces uno añora una panita, ya no hay. Y yo decía, estando ya grande y viviendo fuera donde vivo ahora, yo decía, Señor, allí estaba el sustento. Todo el tiempo tú estuviste proveyéndolo. Tal vez yo no lo vi en ese momento, ahora lo veo. ¿Y cuántas de las experiencias que a veces nosotros vivimos son la oportunidad para ver a ese Dios bondadoso, amoroso, que está allí todo el tiempo, cuidándonos? En ese lugar uno tenía que aprender la confianza en Dios porque habían muchos ruidos en la noche, los perros, los gatos, todos los animales que aparecían por ahí, y entonces uno se dormía diciendo, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces dormir confiado, hasta que aprendía uno a dormir en la confianza de que era Dios el que protegía.
Los lugares donde nosotros hemos sido criados, a veces los vemos como esa desventaja, como esa tragedia, pero nosotros vemos que Jesús no creció en lugares privilegiados y sin embargo aprendió a hacer de todos esos elementos una oportunidad. Le enseñó su familia, su entorno, a hacer de esos elementos una oportunidad para construir su fe. Pues es lo mismo que debemos hacer nosotros hoy. Y tal vez usted diga, bueno, pero ya yo no vivo allá, yo ya crecí, pero tal vez usted internamente sí está sintiendo que su infancia fue algo desagradable, que a usted en la infancia usted está haciendo una interpretación de ese momento que lo ha dejado estancado, que lo ha hecho sentir que es menos, que lo está haciendo sentir o de pronto que es más. Porque de pronto usted siente que porque ha crecido en ciertos lugares, con ciertas posibilidades, usted es más que otros, y tal vez allí también estamos equivocados. Hoy, la invitación que nos está entonces haciendo Jesús es que hagamos el trabajo de hacer de nuestros niños, el niño en nosotros, un auténtico creyente. Que seamos capaces de reinterpretar todas esas experiencias vividas, descubriendo a un Dios que estuvo presente siempre. Porque si usted hoy está ahí donde está, Dios estuvo presente siempre. Si no, usted no estaría ahí. Y que desde esa perspectiva hagamos también al al adulto hoy un auténtico creyente en Dios. Si tenemos que convertir a nuestro niño porque es un incrédulo, porque solo vio tragedias, porque solo vio angustia, porque solo vio frustración, porque solo está viendo dolor, porque solo está viendo lo malo, hay que hacerlo un creyente y llevarlo a descubrir que hubo muchas cosas buenas, que hay demasiadas cosas por las que uno puede estar agradecido, que Dios siempre estuvo presente. Y que el adulto de hoy, porque puede ser que el niño haya sido formado como creyente, pero como lo decía el hermano Jorge, el que esté volviendo incrédulo sea el adulto, lleno de ambiciones, lleno de deseos, lleno de esa forma desbordada de querer poseer el mundo. Entonces, que ese adulto se vuelva creyente, porque tenemos en Jesús el ejemplo. Creció en un lugar con muchas dificultades, pero aprendió a sacar de su entorno todo lo que le servía y desarrolló un ministerio extraordinario para salvar al mundo. Y como adulto, toda su vida adulta no fue de amargura, no fue de dolor, no fue de tristeza, no fue de ambición, sino fue de ir llenando a ese entorno que entendía muy bien, lo fue llenando de esperanza y de confianza en ese Dios que él aprendió a conocer. Hermanos, miren a este Jesús tan especial, que es un Jesús que hoy nos salva y lo quiere salvar a usted, porque lo está viendo allá en su dolor, lo está viendo allá en esa continua frustración, lo está viendo en los complejos que tiene, en los miedos que lo tienen paralizado, en el orgullo que ha creado para que nadie vea el dolor o el miedo que hay allá adentro. Él lo está mirando y le está diciendo, así no se interpreta la vida. Y nos está dando su propio ejemplo. Creció y aprendió a descubrir a un Dios en todos los momentos de su existencia. Puestos en pie, vamos a orar. Y con ese texto que hacíamos la reflexión al iniciar, tal vez allí nosotros necesitemos verdad. Estamos viendo la vida y decimos, pero es que yo me acuerdo que eso fue así. Y estamos ahí lastimados, que alguien nos humilló porque alguien nos dijo. Y Jesús dice, te falta verdad para interpretar eso. Bueno, que Él nos dé esa claridad.
y que esa verdad nos libere y que podamos ser hombres y mujeres dándole a la sociedad en la que hoy estamos alternativas y posibilidades con la vida nuestra. Gracias, muchas gracias, Padre Celestial, por lo que en esta noche, Señor, nos has entregado. Gracias, Señor, porque a través de la vida de Jesús estás inspirando nuestra vida. Gracias porque a través de la vida de Jesús estamos descubriendo, Señor, que no hay nada que obstaculice, Señor, las posibilidades que tú tienes con los seres humanos. Gracias, gracias por ese hombre maravilloso. Gracias porque conocerlo de esta manera, porque poder ver cómo se tuvo que enfrentar a contradicciones, a situaciones difíciles, a crecer en ambientes, Señor, limitados, pero donde fue poco a poco aprendiendo a creerte a ti, Señor, y tú le abriste todas las posibilidades de la verdad que tenías en la vida de él. Así lo necesitamos hoy para la vida nuestra. Señor, libera a mis hermanos, libera a tantos de mis muchachos, de los jóvenes de la iglesia que están aprisionados en ideas mentirosas, en ideas equivocadas, acomplejados, temerosos, llenos de rencores, llenos de envidias, porque no pueden ver con claridad cómo tú has estado presente en cada momento de la historia de su existencia, guardándolos, sustentándolos, haciendo milagros, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, y es nuestra incapacidad para verte lo que nos impide descubrir que la vida que nos has entregado es un recurso maravilloso. Abre los ojos, Señor, de nuestro entendimiento y ayúdanos a ver la realidad de la vida que nos estás entregando, y que desde allí, Señor, la vida de cada uno de nosotros sea un recurso maravilloso para esta sociedad, para este mundo, para esos barrios, para esas familias que necesitan, Señor, de creyentes auténticos, donde tú te manifiestes y donde tu verdad expresada llene de vida y llene de luz en medio de tanta oscuridad. Gracias, Dios, muchas gracias, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, a quien cada vez admiramos, amamos, y a quien cada vez, Señor, honramos, porque estamos viendo la grandeza de Él. Amén y amén. Muchachos, nos vemos el próximo sábado para continuar hablando de este Jesús que cada vez nos va a sorprender mucho más. Dios los bendiga, salúdense unos a otros. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela, y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida, y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias, Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es
es tiempo de que todos seamos focos de su amor para hacer en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar. Y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.